A continuación, Psicología Ahora. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Ahora el consultorio de psicología desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú tengas acceso a toda la información del mundo de las emociones, de la mente y de todos estos problemas que vivimos día a día como seres humanos y que a veces lo callamos y no sabemos con quién comentarlo o cómo solucionarlo. Y es por eso que acá en Psicología Ahora te damos acceso al contacto con los mejores psicólogos de Quito y del Ecuador para que tú sepas qué se está haciendo en el tema de terapias y también que tengas tips para manejar ciertos problemitas que todos tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida con las relaciones humanas, porque es muy normal, y que tú sepas por qué camino ir caminando para que llegues a esta sensación de crecimiento, de autorrealización, que es lo que todos buscamos, y obviamente ser más felices. Y bueno, les recuerdo que Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 4:30 y el reprise es del domingo a las 5:30. Para que lo vuelvan a ver y se reúnan con su familia y sus amigos si es que ven que justo ese tema es importante para estas personas cercanas a usted. Y también les recuerdo que pueden ir a YouTube y poner Psicología Ahora y ahí van a tener los programas que hemos tenido desde el año anterior, que han sido muy variados. Hemos hablado de temas de pareja, de infidelidad, de cómo mejorar la comunicación, cómo tener una comunicación adecuada en la familia, temas de depresión, ansiedad, distintos métodos terapéuticos para manejar distintos problemas. Entonces les invito a que vayan a YouTube, pongan Psicología Ahora y ahí pues van a encontrar los variadísimos programas que hemos tenido. También les invito a que visiten la página web www.psiquevita.com, psique de psicología, vita de vida, y ahí está pues mi página web, en donde van a encontrar varios artículos sobre la psicología también, y pueden enviar sus comentarios mandando sugerencias del programa. Quiero mandar saludos a todas las personas que constantemente me siguen, les gusta el programa, y bueno, recordarles que este programa justamente está hecho para ustedes con todo el cariño. Y también pues vamos hoy día a hablar del tema del MDR, que es un tema que tal vez todavía no es tan conocido en la actualidad, pero que cada vez se está volviendo más común, más conocido. Y esta técnica empezó en los años 90 con la terapeuta de California, Shapiro, y ella se dio cuenta que estimulando los dos lados del cuerpo, que están conectados con los dos lados del cerebro, pues ayudaba muchísimo a las personas a manejar el estrés postraumático, y los primeros test o experimentos se hicieron con soldados de guerra que volvieron de la guerra pues muy asustados, con fobia de salir, con mucha ansiedad, y al hacer esta técnica se vieron excelentes resultados, muy altos resultados. Entonces esta técnica se ha empezado a ampliar para trabajar justamente temas de trauma quizás más pequeños, pero eso no significa que sean menos importantes, porque justamente vamos generando nuestra identidad a partir de estas vivencias que vamos teniendo. Y si es que hemos tenido traumas en nuestra infancia, por ejemplo, los terapeutas, los psicólogos sabemos que eso va a influir muchísimo en nuestra forma de percibir la vida y de manejarnos. Es por eso que si nosotros curamos de ese pasado, nuestro presente puede ser mejor, y esta técnica es súper efectiva. A mí me encanta, yo lo utilizo muchísimo en mi consultorio. Entonces hoy día vamos a hablar con Patricio Arias, que está aquí. Él es supervisor, director y facilitador del tema del MDR y de la sociedad de MDR del Ecuador. Patricio, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana, por invitarme. Decir que el modelo MDR, que es un modelo terapéutico no tan antiguo, no, más bien dentro de un proceso, es un modelo nuevo, se pueda difundir, ¿no? En el Ecuador, como Asociación Ecuatoriana de MDR y Psicotrauma, ya tenemos alrededor de 600 personas certificadas como informadas en MDR. Entonces es un modelo que, a pesar de sus cortos años, ya va teniendo su gran impacto, por el hecho también de ser un modelo científico y un modelo que ha ayudado de una manera rápida a las personas.
Ujú. Así es, explícanos un poquito qué significa EMDR. EMDR es un acrónimo para el inglés, ¿no? Movement Desensitization and Reprocessing, desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Ujú. Antes de que tome el término EMDR, se llamaba EMD. Ujú. Era solo una terapia de desensibilización. Francine Shapiro, que es la creadora del modelo, es una terapeuta cognitiva conductual. Entonces, cuando ella descubrió su modelo, pensó que al inicio era solo desensibilizar, ¿no? Como la técnica que nosotros manejábamos dentro de lo conductual, ¿no? La de Wolf, para desensibilización sistemática. Con el tiempo se dieron cuenta que el EMDR no solo desensibilizaba, es decir, que no solo hacía que la emoción sea menor, por ejemplo, si es un miedo, que el miedo sea menor, sino que también permitía que la mente reprocese. Ujú. Es un concepto bastante nuevo también. A mí siempre me llamó la atención porque cuando yo hice justamente el curso con ustedes, ya hace unos 4 o 5 años puede Ujú. ser, claro, parece como algo tan simple, pero realmente da unos resultados espectaculares y creo que también va combinado con la posibilidad de hacer una catarsis del paciente y empezar a observar el problema desde otra perspectiva, una perspectiva que no es de huida ni de miedo, sino tal vez el estar ahí al frente del problema, no escapar y poderlo también reestructurar cognitivamente. No sé qué opinas tú de esto. Sí, volviendo a los orígenes, ¿no? Francine Shapiro dice que EMDR es un modelo sincléctico. Entonces, nosotros decíamos que es un modelo sincléctico, no es un modelo, es una palabra nueva. Shapiro dice que es un modelo dentro de la síntesis de lo ecléctico. Es decir, que puede tomar de varios modelos, tanto conductuales, cognitivos, psicoanalíticos, tal vez de la PNL, la programación neurolingüística, tal vez modelos de hipnosis también, y los condensa en una sola estrategia. Se utiliza una reconstrucción cognitiva, se utiliza también un rastreo afectivo, es decir, hacia el pasado, como una especie de asociación libre de ideas. Se utiliza, manejamos un poco de diseño mental, ¿no? Cuando vemos una imagen, está esa imagen lejos, está cerca de ese problema, no le exponemos directamente al paciente, vamos poco a poco exponiéndole al evento, pero sí tiene un poco de todo, ¿no? Pero fíjate una cosa, Patricio, claro, cuando llega el paciente a la final viene con el trauma. Yo tuve un par de pacientes que fueron violadas y que venían a trabajar eso y que tenían muy presente el trauma, entonces vas directamente a trabajar con eso y dio unos resultados excelentes en el tema de abusos, he visto que realmente funciona muy bien, ¿no? Dentro de las investigaciones científicas tenemos más de 300 investigaciones de metaanálisis subidas a la nube científica, ¿no? Publicadas en revistas científicas reconocidas, en donde se prueba la mayor parte de donde funciona el EMDR es en procesos traumáticos, en trastorno estrés postraumático, en trastorno estrés agudo. Ahora con el DSM-5 ya hay otras formas de ansiedad también, sí. Pero también el trastorno de estrés no especificado. Entonces, una persona cuando llega a la consulta y llega después de haber sufrido una violación, después de haber sufrido tal vez una catástrofe natural también, o también después de haber sufrido un robo, un asalto, el EMDR es las terapias recomendadas no solo por nosotros, que somos la asociación, sino incluso por la Asociación Psiquiátrica Americana. Es que esto es increíble porque realmente, bueno, yo me puse a investigar en una clase de neuroplasticidad justamente cómo funcionaba y se ha visto en los resultados científicos que al estimular los dos lados del cerebro es como que se da una especie de movimiento, entonces no es simplemente como un método novelero, sino que está dentro de los libros de psiquiatría a nivel mundial que el EMDR funciona para trabajar estrés postraumático y es de las técnicas con mejor resultado. Entonces, si ustedes televidentes que nos están viendo han sufrido una situación muy difícil en su vida y se han quedado enganchados con eso y no saben cómo olvidarse, a veces rupturas amorosas, traiciones, infidelidades, puede ser la pérdida de un ser querido, un abuso en la niñez que yo no he podido superar, alguna situación muy impactante, pues el EMDR funciona muy bien y lo mejor de todo es que eso nos ayuda a tener un mejor presente, porque la idea no es vivir sufriendo con nuestras cargas, sino estar bien, ¿no? ¿Verdad? El EMDR parte de un modelo bastante humanista
Porque hay otros modelos también que sirven bastante para trabajar el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, la terapia de exposición prolongada. Ujú. Pero el exponerle al paciente directamente en vivo a lo que le causó el trauma es como muy fuerte para las personas. Entonces el MDR se constituye como un modelo que también protege a la persona. Si la persona ha tenido un trauma en la infancia, ha tenido un trauma más fuerte después, de seguro este modelo le va a permitir recuperar y reencuadrar esa situación. Ujú. No es mágico. Muchas personas piensan que solo poniendo los dedos ya la persona va a recuperarse. Tampoco el MDR es solo la estimulación bilateral. Hay que estar bastante claro como terapeutas, ¿no? El MDR es todo un protocolo. Claro, hay que hacer todos los blancos, poder observar exactamente cuál es el punto, con qué se asocia cognitivamente, emocionalmente, sensaciones. Creo que es importante saber hacer la técnica y no lanzarse tampoco simplemente a hacer y después pues la persona termina más traumada, ¿no? Sí, existen. Yo he tenido casos en supervisión de personas que han intentado hacer lo que ven en los videos, ¿no? Que es solo hacer el movimiento ocular y terminan retraumatizando al paciente. Ujú. Porque a pesar de que parezca sencillo, son 8 pasos que se hacen para trabajar el proceso de MDR, empezando por instalación de recursos. Así es. Porque el MDR se basa en una postura hoy neurofisiológica más, en donde nosotros podemos ver que si una persona no tiene recursos positivos, redes neuronales positivas en su vida, como va a ser muy complejo que salga de ese trauma. Ujú. Entonces, Ahora, Patricio, te quería preguntar, dentro de las investigaciones científicas, ¿qué dicen? O sea, ¿qué explican por qué funciona la estimulación bilateral? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro para que la persona logre soltar algo tan duro? sí, son 3 posturas neurofisiológicas que aún no se conoce 100% el mecanismo, el 100% como en cualquier modelo, incluso en la medicina. Cuando nosotros tomamos los medicamentos psiquiátricos se desconoce el mecanismo de acción, ¿no? Pero existe, por ejemplo, la primera, que es la atención dual. La mente no puede atender más de 2 cosas a la vez. Y sea hombre o mujer, como se van a decir, la mujer puede atender más y el hombre menos, no. 100% no podemos atender. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de desensibilización, lo que hacemos es que la persona se enfoque en el evento que le pasó y hacemos la estimulación bilateral. Ujú. Entonces, como la mente no puede atender esas 2 cosas a la vez, tiende mejor a desaparecer lo que la estaba molestando. Esa es una postura. La segunda postura es la que tú nos contaste hace un momento, ¿no? Que es la integración cerebral. Esta teoría habla sobre si el trauma, cuando nos ha causado un trastorno, ¿no? Lo que sucede es que se desfragmenta en ciertas partes del cerebro, por ejemplo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y cuando nosotros hacemos la integración cerebral, ¿no? Al momento de estimular el lado derecho y el lado izquierdo, se van integrando lo cognitivo con lo emocional y se pone un equilibrio, una homeostasis. Existen teorías menos comprobadas, pero estas son las 2 más fuertes que existen hasta hoy. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo he estudiado sobre terapia emocional y en estas terapias tú también le haces que el paciente se ponga en contacto con la emoción, de tal forma que al ponerse en contacto esa emoción empieza a transformarse también, porque tenemos esta capacidad de curación innata. Entonces yo veo que hay una integración de muchos movimientos psicológicos de ahí, o sea, en algún nivel el paciente está sugestionado, ¿no? Porque tú primero entras con una especie de relajación, entonces esa es una sugestión leve, hacen una catarsis, es una expresión de las emociones, una transformación en el tema cognitivo, reintegrar también creencias. Entonces yo he visto que da muy buenos resultados. Ahora, Patricio, para las personas que nos están viendo, ¿para qué nomás se utiliza esto? ¿Para qué sería recomendado, aparte del estrés postraumático que ya hemos hablado, ¿no? Una vez estábamos en una conferencia, ¿no? Ante muchos psicólogos exponiendo el modelo de MDR, que era bastante nuevo. Entonces nos preguntaban para qué podríamos utilizarlo. Entonces una persona levantó la mano y dijo, podemos utilizarlo para una parafilia. Entonces la respuesta para ella fue, podemos utilizar en todo lo que exista la base traumática. Por ejemplo, una depresión.
Si la depresión es porque el esposo, la pareja le dejó, porque eso se constituye en la persona un evento traumático. No es un trastorno de estrés postraumático, pero sí es un evento traumático. Entonces ahí el MDR funcionaría muy bien. Si tenemos en la ansiedad una persona que está sufriendo ataques de pánico en este momento, y es porque, digamos, hace 4 meses le asaltaron. Entonces, no es consciente en él ello, pero sí, nosotros trabajamos ese evento disparador, ese evento base, de seguro va a pasar el ataque de pánico. Entonces, tampoco es una panacea, como todo, pero en todo donde exista un evento traumático, como base, un evento traumático, podemos trabajar con MDR. Las técnicas que tiene el MDR, que también son tomadas de la hipnosis, por ejemplo, el escaneo afectivo, el escaneo cognitivo, son técnicas que nos permiten armar una secuencia de blancos, y esto me parece que es una ventaja bastante grande que tiene el MDR. Permite contarle cuántas sesiones puede tener el paciente con MDR. Eso también es una ventaja, que no es una terapia indefinida. Ahora, claro, si viene una persona a hacer un proceso terapéutico, el MDR va a ser parte de ese proceso terapéutico acompañado de otro tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un problema de personalidad que está bastante afianzado desde la niñez, pero que han habido traumas de muchísima violencia en la niñez y adolescencia, se puede trabajar con MDR en esos blancos y después trabajar, por ejemplo, con terapia cognitiva para transformar el tipo de creencias, ¿no? Entonces es como una herramienta que incluyéndola con otras cosas va bastante bien. Sí, el modelo MDR desde su origen es bastante rígido, ¿verdad? Es decir que siempre se trata de tener el protocolo de MDR intacto, sin mucha mezcla. Después, con el tiempo, se permiten varias intervenciones, otros modelos terapéuticos en el MDR, por ejemplo en fase 1, que es historia clínica, en fase 2, que es preparación, instalación de recursos, se puede hacer muchas cosas. Y en fase 8, que es básicamente volver a trabajar con el paciente, y la 7, que es cerrarlo. Ahora en las otras no se puede aceptar. Claro, pero me refiero a, por ejemplo, Patricio, que una persona va con varias demandas a donde el terapeuta. Entonces, una de las demandas es trabajar un abuso, pues vas a seguir el esquema del protocolo perfecto, pero después vas a hablar de otras cosas de la persona, a eso me refería, ¿no? Y hay algo interesante ahí. Muchas personas vienen, por ejemplo, porque tienen fobia a nadar. Saben nadar y tienen fobia a nadar. Entonces, en 4 o 5 sesiones se puede solucionar esa fobia. Pero en el transcurso del problema, como tú dices, salen nuevos blancos, salen nuevas cosas para trabajar, y es muy probable que su tema traumático ya no exista más. Exactamente, lo que pasa es que no vamos con una sola demanda al terapeuta. Exacto. Tenemos un montón de cosas que necesitamos trabajar. Ahora hablemos de las fobias. ¿Qué tal funciona el MDR para fobias, por ejemplo, a los aviones, a los dentistas, hablar en público? Eso de los dentistas es bastante interesante. El MDR funciona, tiene varios estudios en donde demuestra su eficacia en fobias con origen traumático. Por ejemplo, a veces no están en la conciencia inclusive, ¿no? Las fobias se van creando cuando nosotros somos muy chiquitos, y como nuestro miedo natural es al ruido intenso, nuestra mamá o nuestro papá ve un animalito y gritó, ¿no? Entonces se va asociando de esta manera, ¿no? Cuando hacemos MDR, tal vez lo que hacemos es regresar a esos eventos y limpiarlos completamente, sean 5, 6, 7, 8 eventos que estén asociados al evento traumático, pero en fobias sí hace falta un poco también de desensibilización a futuro. Ahora, esto no habíamos comentado, pero el MDR también te permite visualizar cómo manejar la situación cuando estés expuesto a la dificultad en el futuro. ¿Cómo funciona esto? Expliquemos un poco. Digamos que yo tengo fobia a las mujeres, ¿no? y voy a donde el psicólogo y la petición es que quiero estar más segura con las mujeres, porque cuando yo era niño tal vez una chica se burló de mí, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar el MDR para futuro estar más seguro con las mujeres, ¿no? Uno de los componentes del MDR se llaman las 3 vertientes. Las 3 vertientes es pasado, presente y futuro. Trabajamos pasado, todos los eventos que la persona ha tenido con mujeres, por ejemplo. Tal vez le hicieron sentir mal cuando estaba en la escuela, cuando tenía 15 años una chica tal vez le traicionó, un montón de cosas que puede haber pasado ahí. Trabajamos eso con MDR,
trabajamos los disparadores presentes. Ujú. Los disparadores presentes son todos aquellos eventos que hoy le disparan la ansiedad o el miedo. Ujú. Y después trabajamos el futuro, es decir, ponemos incluso retos en la mente, ¿no? en el consultorio, para ver si la persona está poniendo en práctica los recursos que ha aprendido durante todo el tratamiento. ¿Qué tipo de retos le ponemos? Por ejemplo, si una persona tiene miedo a las arañas, no le vamos a traer la araña, ¿no? Pero de alguna manera vamos a exponerle un poco a la araña, ¿no? Ujú. O tal vez si existe miedo al sonido, ¿no? Por ejemplo, un globos y cuestiones así, poco a poco se le va desensibilizando a futuro. Realmente en fobias, como es un tema muy fuerte, necesitamos trabajar obligatoriamente las tres vertientes: pasado, presente y futuro. Así es. Ahora te quería preguntar, en trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿se puede utilizar esto? El trastorno de personalidad, dependiendo del trastorno, más por la accesibilidad que pueda tener el paciente hacia ti. Por ejemplo, una persona que tiene trastorno paranoide de personalidad, va a ser complejo que llegue a ti. Ujú. Y si es un borderline o límite, trastorno límite de personalidad, tal vez en algún momento te idealiza y después tu terapia no sirve. Entonces, enfocándonos desde la parte como habilidad básica del terapeuta, sería mucho generar el rapport con ellos. Después, el EMDR funciona muy bien porque muchos de esos trastornos de personalidad son aprendidos. Exacto. Papá, mamá o la circunstancia de la vida. Y poco a poco se empieza a desensibilizar y luego a reprocesar aquellos eventos que la persona ha experimentado en su vida. Ujú. Más bien, muchos de los pacientes que vienen a terapia terminan teniendo algún problema de personalidad. Si no bien un trastorno, tal vez sí un síntoma. Claro, por la dificultad del trauma. Ahora, claro, una persona que ya viene con un trastorno de personalidad va a tener muchos traumas. ¿Qué tan práctico puede resultar usar MDR si es que esta persona ha tenido un trauma cada 6 meses durante 20 años, ¿no? Sí, en MDR nosotros llamamos a una persona que ha sido politraumatizada. Así es. Ajá, o sea, ha tenido muchos traumas en su vida. Y el MDR funcionaba bastante bien en esos modelos, en esos procesos con estos pacientes. Lo único que pasa es que la terapia se hace más larga. Ujú. Sí. Ahora, para trabajar duelo, ¿qué tan funcional es el MDR? Hay un protocolo muy bonito para duelo dentro de las investigaciones de MDR. El protocolo tiene mucho que ver con el hecho de ir trabajando también las creencias, la parte cognitiva. Y después las imágenes y los eventos que han sido asociados. En un duelo hay siempre un durante y un después. Y por lo general vivimos disociados de ese evento. Así es. Sí, entonces el MDR te ayuda un poco a integrarte al duelo en sí, y poco a poco te ayuda a ir desensibilizando. Ahora el MDR no va a hacer que dejes de sentir tampoco, ¿no? Como muchas personas sí me han dicho, terminé con mi pareja y me gustaría dejar de sentir. En pero una sesión ya no quiero ya sentir no- dolor y no- eso es parte también del proceso de curación, ¿no? Sí, exacto. Patricia, se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que dejes tu número de contacto y también contarles que pues en el centro de MDR se hace entrenamientos para terapeutas para que puedan adquirir un diploma y puedan hacer el MDR siendo parte de toda la sociedad iberoamericana y ecuatoriana, ¿no? Entonces, Patricia, ¿cuál sería tu número de contacto para las personas que quieren hacer cursos o terapia contigo? Claro, muchas gracias. Básicamente nosotros somos parte de la Asociación Ecuatoriana de MDR y Psicotrauma. Nosotros formamos parte de la Sociedad Iberoamericana de MDR y directamente certificados por Francine Shapiro, es decir que todos nuestros entrenamientos son certificados por la creadora misma, del modelo MDR. Mi número de contacto es el 0998-169342. Nuestra página web es www.emdrecuador.org. Estamos para ayudarle. Tenemos un programa de ayuda humanitario. Nosotros tenemos un montón de terapeutas que incluso les podrían ayudar sin ningún costo. Nosotros podríamos trabajar de una manera dentro de este programa que nosotros tenemos para aliviar el trauma. Que es justamente ayudar a las personas que han vivido situaciones precarias y que tal vez no tienen los recursos, pero esta técnica ayuda un montón a soltar eso. Bueno, queridos televidentes, qué gusto haber compartido con ustedes. Yo soy la doctora Adriana Fornasini, psicóloga.
Y les recuerdo que el próximo jueves a las 4:30 estaremos otra vez en Psicología Ahora. Que tengan una linda tarde. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece.